Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ándale para que sepas. Hola Azu, hoy hablaremos del Día Internacional de los Derechos Humanos y para eso tendremos la visita del doctor Marco Antonio Huereca. ¿Qué te parece? Muy interesante, Diana, como siempre, todos los temas que abordamos aquí en tu programa Ándale para que sepas, así que no se desconecten estos 30 minutos. Y ¡comenzamos! Quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, como es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, la Asociación Civil de Ciudad y Mujeres en Durango y al Fondo Semillas. Hablando del Instituto de Educación y Cultura Alejandría, recuerden que este programa está hecho por alumnas y alumnos de esta institución. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Hoy te estamos hablando de los derechos humanos. ¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significa nada en ninguna parte. Eleanor Roosevelt. El 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos. Fue ese día, en 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento que proclama los derechos inalienables de todas las personas independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esta declaración la puedes encontrar en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. En México, los derechos humanos se encuentran contemplados en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Fueron elevados a rango constitucional en 1992 y en 1999 se instituyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y los convenios internacionales de que nuestro país es parte. Hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos y una en cada uno de los estados de la República. Para este año 2021, el lema de la campaña del Día de los Derechos Humanos es igualdad y hace referencia al primer artículo de la Declaración Universal. Esta idea de igualdad está alineada con la Agenda 2030 y el enfoque de la ONU de no dejar a nadie atrás. El núcleo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los derechos humanos. Volviendo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, le diré que hubo muchas mujeres que participaron en la redacción del documento. Eleanor Roosevelt fue la presidenta del comité de redacción, pero hubo otras mujeres que contribuyeron para la inclusión de los derechos de la mujer. Ellas son Hansa Mehta de la India, Minerva Bernardino de República Dominicana, Begun Chaista de Pakistán, Bodil Bektrup de Dinamarca, María Helen Lefaucheu de Francia y Evdokia Urolova de Bielorrusia y Lakshmi Menon de la India. Muchas gracias, las espero y los espero la próxima semana y esperemos que 2022 sea un año donde se incremente el respeto a los derechos humanos que tanto han sido violentados, sobre todo a las mujeres. En tu programa Ándale para que sepas, hablaremos sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tú, yo, todas y todos los seres que vivimos en este planeta tenemos derechos humanos universales. Y esto fue posible gracias a que un grupo de personas trabajando durante años de manera mancomunada en la Asamblea de las Naciones Unidas lograron hacer posible un sueño que beneficiara a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Hoy gozamos de una lista basada en 30 artículos que están redactados en uno de los documentos más emblemáticos para toda la humanidad y que ha significado una gran victoria para el progreso.
la libertad y la paz de los pueblos. Pero no te cuento más, te invito a que sigas con nosotros en tu programa para conocer más sobre este tema. Continuamos. Existe la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este es un documento elaborado por representantes de todos los países del mundo y se compone por 30 artículos que son los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Ha sido traducida a más de 500 idiomas y fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración considera la libertad, la justicia y la paz con base en el reconocimiento de la dignidad personal y de los derechos iguales e individuales de todas y todos. Y también supone que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos no permiten la aspiración de llegar a tener un mundo en el que los seres humanos disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, libres de prejuicios y de miseria. Por ello también se considera esencial el promover el desarrollo de relaciones amistosas entre todas las naciones. Cabe destacar que las mujeres representantes de varios países dieron forma a esta declaración y tuvieron un papel clave para que los derechos de la mujer se incluyeran en la declaración. Una de ellas fue Eleanor Roosevelt, la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, e incluso en 1968 se le otorgó de manera póstuma el Premio de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. Otra de ellas fue Hansa Mehta, de la India, reconocida por cambiar la frase "todos los hombres nacen libres e iguales" por "todos los seres humanos nacen libres e iguales". Esto en el artículo 1 de la declaración. Te menciono solo 2 ejemplos. Hay varios más de las mujeres que se encargaron de dar forma a la redacción, en donde el lenguaje incluyente favorece a todas las personas. Continuamos. Mi nombre es Diana Lara. El respeto y protección de los derechos humanos es imprescindible para el desarrollo de las personas, ya que permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. De ahí sus características que pueden resumirse en 10 aspectos claves. Número 1. Los derechos humanos son derechos intrínsecos, es decir, todas las personas los tienen por el hecho de nacer. 2. Son derechos irrenunciables, nadie puede renunciar a ellos ni siquiera por propia voluntad, y por eso mismo son también intransferibles. Número 3. Son derechos inalienables, por lo que nadie los puede suprimir bajo ninguna circunstancia, ni se puede despojar de ellos a ninguna persona. Número 4. Son derechos universales. Esta característica es fundamental y significa que todas las personas tienen los mismos derechos sin discriminación alguna y que se aplican a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Número 5. Son derechos interdependientes. La estrecha relación entre derechos o grupo de derechos también es clave, ya que el avance de uno favorece el progreso de las y los demás, mientras que la privación de uno perjudica al ejercicio del resto. Número 6. Son derechos indivisibles. Todos los derechos humanos merecen la misma atención y tienen la misma vigencia. Ni se pueden prescindir de uno, ni se puede disfrutar de uno a costa de otro. Número 7. Son derechos progresivos. Una vez conseguido un avance en el ejercicio y la tutela de un derecho humano, ya no se podrá eliminar, limitar ni restringir posteriormente. Número 8. Son derechos imprescriptibles. Los derechos humanos no prescriben, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Número 9. Son derechos inderogables. Aunque esta característica admite matices, algunas normas internacionales, regionales o nacionales de derechos humanos contemplan la posibilidad de que esa inderogabilidad no afecte por igual a todos los derechos y legitiman a los estados para que, de forma excepcional, puedan derogar algunos. Y número 10. Son derechos en constante evolución. La tercera generación. Los llamados de tercera generación componen una lista aún abierta que incluye los derechos a un medio ambiente saludable,
al desarrollo, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, a la protección de los datos personales o al patrimonio común de la humanidad. Tras los derechos de primera, que son los civiles y políticos, la segunda como económicos, sociales y culturales, y esta nueva tercera generación, ahora empiezan a escucharse referencias a una cuarta generación y a una generación especial de derechos de colectivos, como mujeres, menores, personas refugiadas o a la comunidad LGBT y más. Mi nombre es Liz Contreras. Continuamos. No olvides ponerte en contacto con nosotras y nosotros a través de las redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentras como Ándale para que sepas, o en el canal de YouTube de Si hay mujeres en Durango. ¿Crees que has perdido la oportunidad de seguir estudiando? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría tiene más oportunidades para ti, ofreciendo las licenciaturas en Seguridad Pública, Comunicación Social y Derecho. Contamos con las colegiaturas más accesibles y horarios flexibles. También ofrecemos las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Innovación Educativa y Comunicación Social. No lo pienses más. Únete a la manada. Comunícate con nosotros y nosotras. Un gusto se encuentre con nosotras y nosotros. La presente información es tomada del documento Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos en México, informe de país, y es una breve, pero muy breve reseña de lo que dicha comisión encontró en revisión realizada en nuestro país a petición del Estado mexicano. Este breve espacio, apreciado televidente, tiene como principal objetivo mostrar la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos mexicanos, donde las principales observaciones se centraron con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana y el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de vulnerabilidad de periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años, trastocando los derechos humanos de la ciudadanía, contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de mexicanas y mexicanos en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades optaron por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado. Esta situación ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a derechos humanos en las que se observa la falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales. La Comisión Interamericana valora las medidas que el Estado ha tomado y para hacer frente a la situación presentada en el informe. En particular, reconoce las importantes reformas en materia constitucional y legislativa que se han introducido en México a partir de 2011. Sin prejuicio a estos avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación. La Comisión Interamericana constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la Comisión Interamericana escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación. A pesar de los cambios de gobierno, no habría modificaciones sustanciales en relación a la política de seguridad y a los niveles de violencia. En este contexto, son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, así como la situación de inseguridad de las mujeres,
la niñez, las personas migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinato, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamiento. La actual crisis de estas violaciones de derechos humanos por las que atraviesa México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la Guerra Sucia y que ha propiciado su repetición hasta el día de hoy. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera su agrado por la apertura que el Estado mexicano ha prestado a esta situación de escrutamiento a nivel internacional y así como la labor del grupo interdisciplinario de expertos independientes que participaron en dicha revisión. La comisión está convencida de que dicha apertura y los acuerdos de cooperación son pieza clave para avanzar en la protección de los derechos humanos en México. En la actualidad, el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimenta un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. Por lo tanto, el gran desafío del Estado radica en romper con el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. Si desea conocer más del tema, esto se encuentra disponible en la página oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Siga con nosotros y nosotras. Yo soy Alejandra Bermúdez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Azucena Barrón y en esta ocasión las preguntas de esta tu sección, Chúpate esta, fueron: número 1, ¿cómo se vulneran los derechos humanos? Las opciones fueron acoso sexual, cuando no los conoces, y el derecho a la salud, a lo que las personas votaron cuando no los conocen. Para todas y todos es importante conocer y hacer valer siempre nuestros derechos humanos. Y la segunda pregunta, ¿se respetan por igual los derechos humanos a las mujeres, niñas, niños y hombres? El 14% votó que no y el 86% votó que sí. Debemos de enseñar a las y los menores a hacer valer sus derechos y desde temprana edad también a respetar a las demás personas. Las mujeres, niñas, niños y hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. No dejes de checar nuestras redes sociales y participa en cada una de nuestras encuestas. Datos interesantes sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Número 1. El proyecto inicial de la declaración fue presentado en septiembre de 1948, aunque al final fue aprobado el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Número 2. El objetivo de esta declaración era proclamarse como unas reglas comunes para todos los países del mundo. Fue el primer documento en implantar los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Número 3. Es el documento más traducido en todo el mundo. Actualmente la declaración está escrita en más de 500 idiomas. De hecho, ha recibido el premio Guinness de los récords por ser el texto con más traducciones. Número 4. Los derechos humanos no se pueden violar. Ir contra ellos supone atacar la dignidad humana. Número 5. ¿Ha habido alguna mujer que haya presidido sesiones anuales de la Comisión de las Naciones Unidas? Sí, han presidido las sesiones anuales de la Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos. La princesa Pahlavi, Irán, y Purificación Valera, Filipinas. Soy Diana Salazar. Continuamos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son atributos inherentes y que todas y todos debemos de disfrutar para poder gozar una vida digna y que son reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, sin distinción ninguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, origen social, lengua, religión, orientación sexual o cualquier otra condición. A no estar sometidas o sometidos a la esclavitud ni a torturas. Otros de estos derechos es la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre muchos otros derechos, de los cuales corresponden a todas las personas sin discriminación alguna.
Largo fue el recorrido para que los derechos existieran. Como tal, en México, un caudillo aprendiz del libertador Miguel Hidalgo pronunció en 1813 la abolición de la esclavitud y cualquier distinción de castas a lo que llamó los sentimientos de la nación. Y en 1948 surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos. También los particulares tenemos la obligación de hacer respetar los derechos, es decir, donde termina nuestro derecho, empieza el derecho de la otra persona. Los derechos son irrenunciables, no pueden ser separados de la persona, nadie puede quitarnos nuestros derechos humanos y nos pertenecen a todas y a todos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. La crisis del COVID-19 se ha visto alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y arraigada y otras brechas en la protección de los derechos humanos. Solo las medidas para cerrar estas brechas y promover los derechos humanos pueden garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo mejor, más resiliente, justo y sostenible. El 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos. La necesidad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos. Sin duda, es relevante hacer un llamado al rescate de toda la memoria histórica de la humanidad, para entender mejor desde dónde vienen cimentados los ideales de un mundo mejor, y en esta premisa, y con ambición solidaria, resarcir los errores del pasado, sentar con fuerza las bases de un mejor lugar para las generaciones futuras. Soy Gaby Campillo, continuamos. El día de hoy me encuentro muy contenta porque nos acompaña de nueva cuenta el doctor Marco Antonio Huereca, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que ya nos ha acompañado varias veces aquí en el programa y la verdad es que es un gusto tenerlo aquí. Estoy encantado, Gaby, estar aquí en tu programa, Ándale, para que sepas, la verdad es un honor y un gusto estar aquí acompañándolos y sobre todo en estas comunicaciones tan importantes que se deben de hacer con el ámbito universitario. ¿A quiénes protegen los derechos humanos? Claro que sí, mira, los derechos humanos protegen a todas las personas. Toda persona por el simple hecho de nacer es protegido por los derechos humanos. Los derechos humanos tienen 4 características básicas, que es la universalidad. Eso quiere decir que a todos, no importa que uno haya nacido en Estados Unidos, en Arabia, en Japón, es universal, no importa la creencia religiosa o no creencia religiosa, no importa tu identidad de género, no importa tus condiciones, no importa tu social, tienen ese grado de universalidad para proteger a todas y todos. Tiene otra característica que es interdependencia, quiere decir que los derechos humanos están vinculados unos con otros, que si te afecta un derecho humano, tienes lógicamente una repercusión en el otro, por lo tanto, debes proteger íntegramente los derechos humanos. Y la invisibilidad es que no lo podemos separar, el simple hecho de nacer nos da esos derechos humanos que nadie nos puede privar. Un ejemplo de esto es cuando alguien me dice, bueno, es que las personas que están privadas de su libertad, las personas que van a ser un centro de reclusión, pues no tienen su dignidad humana, son seres humanos que están pagando una deuda con la sociedad, pero no se les puede quitar y garantizar esos derechos humanos. Por lo tanto, a veces hay gente que justifica sus acciones, no se pueden violentar sus derechos humanos, la integridad, la propiedad, etc. Son personas que están privadas de su libertad y están pagando su deuda, pero tienen todos los mismos derechos que todos los seres humanos. Y el otro es muy importante, la progresividad para todos y para todos, y sobre todo algo muy importante, que implícitamente en un retroceso de derechos humanos. Los derechos humanos han costado mucho en estos tiempos, históricamente luchas en todos los colectivos. Por ejemplo, ahorita en el tema de las mujeres, pues han luchado desde el 53, se les consideró ciudadanas. Qué increíble, ¿no? Que no se les consideraba ciudadanas, que no podían ejercer sus derechos al voto hasta el 53. Y ahorita vimos en derechos humanos ese empuje para generar la cuestión de la igualdad de género en el sentido de las acciones afirmativas, que ahorita me agrada que tuvimos un evento con el Congreso
de esos 25 diputados, 13 son hombres, pero 12 son mujeres. Yo cuando fui legislador, había únicamente una mujer. Entonces, esos impulsos son por parte de derechos humanos. Primeramente se dieron en Argentina, ya en el 92-93, y se siguió su secuencia en todo el mundo, en gran parte, y México ha adoptado esas políticas en materia de derechos humanos que buscan a partir de esa desigualdad. Entonces, ¿quién protege los derechos humanos? La Constitución, en su artículo 102, apartado B, crea unos organismos defensores de derechos humanos. A nivel federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que surge un 6 de junio de 1990 por un decreto administrativo que lo hace el presidente Carlos Salinas de Gortari, y donde el primer ombudsman es el doctor Jorge Carpizo Magrego, una finísima persona y un estadista que fundó una gran institución. En Durango, hasta el 93, 3 años después, se crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha habido 5 presidentes. Bueno, yo soy el 5º presidente. Entonces, nosotros somos las personas que protegen los derechos humanos en el ámbito municipal y estatal. En el ámbito nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el ámbito internacional, en el ámbito de los 35 países que formamos la OEA, tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C. y que está conformado por 7 comisionados. Que es un día para reflexionar, no para festejar, no, un día para reflexionar, para ver cómo estamos en el tema de erradicar la violencia contra mujeres, que como ustedes saben, tiene su origen en el asesinato lamentablemente de 3 hermanas en la República Dominicana, las hermanas Mirabal, y entonces el 25 de noviembre es el Día Internacional para erradicar la violencia contra mujeres, y que lamentablemente por la incidencia tan alta ya cada 25 son días naranjas para hacer acciones para erradicar la violencia contra mujeres. Doctor, muchas gracias y continuamos en Ándale, para que sepa. ¿Y qué les pareció este tema? Es hora de finalizar este programa. Recuerda que nos vemos el próximo lunes a la 1 de la tarde por Canal 10.